Sentimientos de la nación. José María Morelos, 1813. En 1812, en el contexto de la independencia del virreinato de la Nueva España, los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón recogieron las inquietudes y propuestas de un sector de insurgentes independentistas. Pero los seguidores de José María Morelos querían ir más allá, y el caudillo propuso convertir la Suprema Junta Nacional Americana en un Congreso Constituyente. Las diferencias entre ambos caudillos dieron paso a que en 1813 Morelos tomara la iniciativa para convocar un congreso. Al abrir las sesiones del nuevo Congreso de Chilpancingo, el 14 de septiembre fue leído el documento de Morelos titulado Sentimiento de la Nación. En él planteó la independencia total, romper todo vínculo con España y retomó los principios constitucionales de igualdad, soberanía y derechos del hombre. Este mismo Congreso publicó en noviembre de 1813 el Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional, documento que completaba la propuesta jurídica de emancipación. Las derrotas de los insurgentes a finales de 1813 desarticularon la organización alrededor de este Congreso. Fue hasta 1814 cuando el Congreso insurgente, instalado en Apatzingán, continuaría con la elaboración de las propuestas para organización jurídica del gobierno independiente. Sentimiento de la nación. Artículo 1. Que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía que así se sancione, dando al mundo las razones. Artículo 2. Que la religión católica sea la única sin tolerancia de otras. 3. Que todos sus ministros se sustenten de todos y no solo de los diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más subvenciones que las de su devoción y ofrenda. 4. Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. Omnis plantatio quam non plantavit, pater meus celestis erradicavitur. 5. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, eligiendo las provincias sus vocales y estos a los demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad. La versión revisada del artículo 5 decía que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en igualdad de números. Artículo 6. Revisado. Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. 7. Que funcionarán 4 años los vocales, turnándose, saliendo los más antiguos para que ocupen el lugar los nuevos electos. 8. La dotación de los vocales será una congrua, suficiente y no superflua y no pasará por ahora de 8,000 pesos. 9. Que los empleos los obtengan solo los americanos. Versión revisada del artículo 9. Que los empleos solo los americanos los obtengan. 10. Que no se admitan extranjeros si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha. 11. Que la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el tiránico, sustituyendo el liberal y echando fuera de nuestro suelo al enemigo español que tanto se ha declarado contra esta nación. Versión revisada del artículo 11. Que los estados mudan costumbres y, por consiguiente, la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el tiránico, sustituyendo el liberal e igualmente echando fuera de nuestro suelo al enemigo español, que tanto se ha declarado contra nuestra patria. 12. Que como buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje de la ignorancia, la rapiña y el hurto. Versión revisada del artículo 12.
que, como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obligan a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. 13. Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, y que estos solo lo sean en cuanto el uso de su ministerio. 14. Que para dictar una ley se discuta en el Congreso y decida a pluralidad de votos. Versión revisada del artículo 14. Que para dictar una ley se haga junta de sabios en el número posible, para que proceda con más acierto y exonere algunos cargos que pudieran resultarles. 15. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. 16. Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no se internen al reino por más amigas que sean, y solo haya puertos señalados para el efecto, prohibiendo el desembarco en todos los demás, señalando el 10% u otra gabela a sus mercancías. Versión revisada del 16. Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no se internen al reino por más amigas que sean, y solo habrá puertos señalados para el efecto, prohibiendo el desembarque en todas las demás, señalando el 10%. 17. Que a cada uno se le guarden las propiedades y respete a su casa como un asilo sagrado, señalado penas a los infractores. 18. Que en la nueva legislación no se admitirá la tortura. 19. Que en la misma se establezca por ley constitucional la celebración del goce de diciembre en todos los pueblos dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos la devoción mensual. 20. Que las tropas extranjeras de otro reino no pisen nuestro suelo, y si fueren ayuda, no estarán donde la Suprema Junta. 21. Que no se hagan expediciones fuera de los límites del reino, especialmente ultramarinas, porque no son de esta clase propagar la fe a nuestros hermanos de tierra adentro. 22. Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que más agobian y se señale a cada individuo un 5% en sus ganancias u otra carga igual ligera que no prima tanto como la alcábala y el estanco, el tributo y otros, pues con esta corta contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo podrá llevarse el peso de la guerra y los honorarios de empleados. Versión revisada del artículo 22. Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian, y se señale a cada individuo un 5% de semillas y demás efectos, u otra carga igual ligera que no oprima tanto como la alcábala, el estanco, el tributo y otros, pues con esta ligera contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados. Así, definido en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, José María Morelos. Se agrega al artículo 23, que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre de todos los años como el día del aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se abrieron los labios de la nación para reclamar sus derechos y se empuñó la espada para ser oída, recordando siempre el mérito del grande héroe el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. Versión revisada del artículo 23. Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre de todos los años, como el aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó. Pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída, recordando siempre el mérito del grande héroe el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. Respuestas definidas el 21 de noviembre de 1813. Y por tanto, quedan abolidas estas, quedando siempre sujetos al parecer de su Alteza Serenísima.
Así dice El sentimiento de la nación de José María Morelos de 1813. El proceso de independencia de México acabaría en 1821.